las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 132. El caballero de la familia Elk, parte 1. Prius ya había estado encerrado durante 5 días. Aunque no se podía llamar celda, después de la transformación, no había mucha diferencia entre la antigua casa y una celda. Las puertas de madera originales fueron reemplazadas por barandillas de madera. Todos los muebles habían sido retirados de la casa y solo quedaban unas pocas mantas. La única ventaja en comparación con una celda era que la habitación estaba despejada y que no tenía ni agujeros para el viento ni para la lluvia. Además de Prius, había otros 4 prisioneros. 3 de ellos pertenecían a la casa del antiguo duque, el otro pertenecía a la familia Lobo y el propio Prius pertenecía a la familia Elk. ¿Qué demonios realmente quieren cerrarnos aquí?, gritó uno de los caballeros del duque, que pertenecía a la gente más vieja que había participado en la batalla. El trigo en los campos de mi territorio ni siquiera se ha sembrado todavía. Y mi mujer no sabe cómo manejar todo. ¿Tu territorio?, preguntó el joven caballero de la familia Lobo con mucho desprecio en su voz. ¿De verdad crees que el príncipe te dejará mantener tu rango de caballero? Incluso te dejará mantener tu caballo, armadura y armas para que puedas empezar tu venganza cuando te dé la gana. En serio, mientras no nos envíe a la horca, todavía puede ser considerado una persona amable. ¿Qué dijiste? El viejo caballero lo miró furiosamente. Para ser sincero, El joven caballero explicó más. El duque sí planeó iniciar una rebelión contra el trono convirtiéndose en un convicto de primera clase, llevándose a todos sus caballeros de élite con él, y dejando que solo unos pocos se quedaran al lado de su hijo. En cuanto a nosotros, naturalmente nos veríamos obligados por el duque a seguirlo al campo de batalla. Veo que realmente te gustaría morir ahora. Al oírle hablar así, el viejo caballero se acercó de repente, cogió al joven caballero y lo levantó, al mismo tiempo que apretaba su mano derecha en un puño, ya haciendo el movimiento para golpearlo, pero de repente su mano fue agarrada con fuerza por detrás. Detente, Jalón. ¿Quieres que vengan los guardias? El puño fue agarrado por un joven y apuesto caballero. Lo que dijo es correcto. Éramos caballeros bajo el mando del duque, así que si tenemos que ser condenados, es probable que se nos imponga un castigo severo. Mira al caballero de la familia Elk. Está esperando tranquilamente el resultado, y ahora mira cómo estás actuando. ¿Crees que estás mostrando el tipo de comportamiento correcto? Prius pudo reconocer inmediatamente a este hombre, era la estrella de todos los caballeros de la fortaleza de Lonson, Furlan Autak, también apodado Luz de la Mañana. Había capturado los corazones de muchas jóvenes de familias aristocráticas. Sin embargo, después de recuperarse, finalmente se calmó y se casó con una civil, creando muchas discusiones acaloradas. Después de ser mencionado, Prius decidió que ahora no era el momento de quedarse callado, así que les dijo: No sé qué pasará con sus territorios, pero estoy seguro de que el príncipe no nos matará. ¿Oh, por qué? Si nos hubiera matado a todos en la fortaleza, habría logrado un efecto disuasorio, pero después de gastar tanto esfuerzo para traernos a Ciudad Fronteriza, ¿por qué debería matarnos aquí? ¿Para impresionar a los civiles? Prius negó con la cabeza. Durante la batalla, ni siquiera pudimos poner un pie dentro de la ciudad. Mientras nadie los atacara, quemara y saqueara sus casas, la gente de la ciudad naturalmente no tendría ningún odio extremo contra ellos. Por lo tanto, dado que el príncipe no los mató durante su estancia en la fortaleza, tampoco era probable que los matara aquí en Ciudad Fronteriza. Después de pensarlo un momento, el caballero llamado el Teca sintió en confirmación. Lo que dijiste tiene sentido. ¿Puedo saber tu nombre, por favor, señor? Prius de Sau. Gracias por tus palabras de aliento, señor de Sau. Después de expresar su agradecimiento, Ferlín agarró a Alon del brazo y lo llevó de vuelta a otra esquina. El joven caballero de la familia Lobo también se sentó de nuevo, se apoyó en la pared y comenzó a tararear. En verdad no parece tener miedo, pensó Prius, pero mi tranquilidad no es más que una fachada. Prius sabía que no estaba hecho de lo que se necesita para ser un caballero.
No heredó la valentía de su padre ni la sabiduría de su madre, y en lugar de entrenar con la espada siempre había preferido cuidar de su territorio. Criar pollos y patos, pescar en el estanque o hacer cualquier otra cosa similar a esto. Como caballero de la familia Elk, era realmente un caso perdido, sin mencionar que matar a alguien, ni siquiera le gustaba participar en la caza. Así que, durante sus ataques contra los defensores de Ciudad Fronteriza, Prius siempre se había mantenido lo más atrás posible, sin esperar encontrarse en una situación en la que tuviera que retirarse para salvar su vida. Espera, cuando pensó en la batalla tuvo la sensación de que algo andaba mal, como la estrella del caballero del duque. ¿Por qué el Tec seguía vivo? ¿No debería haber sido la primera línea en liderar la carga? Su Alteza Real quiere verte. Gritó un guardia de repente junto a la puerta. Sirius Daily, tú eres el primero en venir conmigo. Al escuchar su nombre, un joven caballero saltó, hizo un gesto con la mano para despedirse de los demás y salió de la celda. Oye, nosotros también queremos ir. Al ver que a uno de ellos se le permitía salir, Alon también corrió hacia la puerta, solo para ser detenido por el extremo romo del arma del guardia. Después de cerrar la puerta, volvió a girar en dirección al prisionero y dijo fríamente: No te preocupes, no pasará mucho tiempo antes de que sea tu turno. Sabiendo que pronto llegaría el momento de su propio juicio, Prius se ponía cada vez más nervioso con cada minuto que pasaba. Maldita sea, antes no podía llegar lo suficientemente rápido el día del juicio, pero ahora que el día ha llegado por fin, me he asustado. Pensó Prius con rabia. Pero no podía evitar que su cuerpo temblara de vez en cuando. Cada pocos momentos miraba hacia la puerta, sintiéndose igual que si su primer hijo fuera a nacer pronto, sintiendo esperanza y pánico al mismo tiempo. Por suerte, el tiempo de espera no fue tan largo, probablemente solo había pasado media hora antes de que el guardia responsable de escoltar a los prisioneros volviera. Prius de Sao, es tu turno. Preso del pánico, saltó, pero sus pies tropezaron accidentalmente con una de las mantas que estaban en el suelo, pero el Tec, al ver eso, simplemente dio un paso adelante y lo sostuvo, impidiéndole que se cayera. GR gracias. Prius pronunció las palabras con la garganta seca. No es nada. Dijo su ayudante con una voz tranquilizadora, quitándole mucha tensión a Prius. Asintió con la cabeza una vez más agradecido en dirección a Ferlín y luego siguió al guardia fuera de la celda. A la cabeza iba un joven de unos 17 años que llevaba una armadura y botas de cuero marrón oscuro, mientras que sostenía un arma extraña en sus manos. ¿No necesitas atarme las manos? Preguntó Prius confundido. Cuando te encerramos ya te registraron a fondo, así que, ¿qué puedes hacer sin un arma? ¿A dónde me vas a llevar? Al castillo de Su Alteza. ¿Qué le ha pasado al hombre anterior? Al caballero, ¿cómo está? El guardia simplemente se encogió de hombros y no le dio una respuesta. Bueno, tal vez no sabe lo que le pasó, o también es posible que simplemente no quiera decirme. Cuando se hizo evidente que no iba a obtener otra respuesta, Prius simplemente cerró la boca. Prius tenía una sensación muy extraña al mirar a su escolta. El guardia estaba vestido y parecía un civil normal, pero cuando hablaba con los caballeros no mostraba ni una pizca de miedo, ni siquiera usaba la forma más básica de honoríficos. Parece que no entiende que, en tiempos de paz, nosotros, los caballeros, podemos decidir fácilmente sobre su vida y muerte. Pero también estaba la expresión de sus ojos. Prius había mirado a los ojos de muchas personas que siempre luchaban por sobrevivir, sus ojos estaban rígidos e indiferentes, como los ojos de un cadáver sin alma, pero en los ojos de este joven, vio arrogancia y orgullo. Era evidente que era un civil, pero mostraba la misma actitud orgullosa que un caballero de pleno derecho. Esta incongruencia extrema confundió a Prius hasta el extremo. Al final, ¿qué tipo de entorno se necesitaba para dar a luz a una persona así? Mientras caminaba,
Prius observó su entorno, aunque nunca había estado en ciudad fronteriza antes, todavía había oído hablar de lo yermo y desolado que era el lugar. Pero la vitalidad que sentía de la ciudad estaba en el extremo opuesto de la imagen que había formado previamente de ella. En todas las calles había gente entrando y saliendo, siempre moviéndose a un ritmo rápido, dando la impresión de que todo el mundo estaba ocupado. De vez en cuando, había otras personas vestidas de la misma manera que el joven que lo escoltaba. Todos tenían la cara sonrosada, llena de espíritu, y nada parecido a la gente que acababa de experimentar la terrible experiencia de los meses de los demonios. Cerca del distrito del castillo, vio una zona donde se habían reunido más de 100 personas. Parece que este grupo de personas era responsable de la construcción de viviendas, pero al ver la escala, parecía que estaban construyendo más de una. Los materiales que necesitaban para construir las casas estaban cuidadosamente acumulados a un lado y entre ellos también había un montón de ladrillos cocidos. En general, solo la nobleza optaría por usar este material más caro, pero asumiendo que la construcción era para un noble, el área construida era demasiado pequeña para la nobleza. Al inspeccionar una casa ya construida, se dio cuenta de que era solo tan grande como el salón de su familia. Además, todas esas casas tenían el mismo diseño. ¿A quién de la nobleza podría gustarle eso? Con la cabeza llena de preguntas, Prius entró en el castillo del señor. ¿Qué tal, mi gente de Paraguay? Gracias por la buena energía. Son de primera. Capítulo 133. El caballero de la familia Ciervo, parte 2. Antes de que se le permitiera entrar en el salón, Prius tuvo que someterse de nuevo a un registro corporal completo. Pero esta vez fue un registro mucho más exhaustivo que el anterior. De arriba a abajo, tocaron todos los lugares posibles en los que podría ocultar un cuchillo, incluso sus suelas no se libraron del registro. Entonces lo llevaron al salón y por fin pudo ver a la persona responsable de la derrota del duque, el cuarto príncipe del reino de Grayscastle, el señor de la frontera, así como el nuevo señor de los territorios occidentales, Roland Wimbledon. El príncipe llevaba el símbolo típico del linaje Wimbledon, el cabello gris. Su rostro tenía un aspecto muy juvenil, a lo sumo tendría principios de la veintena. Además de su cabello gris, no había ninguna otra señal de su sangre real. No llevaba ninguna corona ni joyería en sus dedos delgados, en su lugar sostenía una pluma en su mano. Además, tampoco llevaba pulseras, algo muy poco común cuando se trataba de un miembro de la nobleza. ¿Eres Prius de Sau, un caballero perteneciente a la familia Ciervo? Roland preguntó mientras se reclinaba en su silla y miraba el pergamino. Sí, mi señor. Contestó Prius, arrodillándose en una rodilla. No podía creer que un hombre tan joven, sin rastro siquiera de bigote, hubiera sido capaz de liderar un grupo de mineros y cazadores para derrotar a las fuerzas combinadas del anterior señor de los territorios occidentales, el duque Raan. ¿Sabes leer y escribir? Puedes levantarte y responder. Lo hago, Alteza, es el requisito más básico de un caballero. Respondió Prius, quien se levantó de inmediato y pensó en algunos de los viejos caballeros a quienes se les había concedido el título en una época en la que el reino de Grayscastle no era tan poderoso. Incluso habían nombrado caballeros a civiles con logros militares destacados, así que rápidamente añadió. Quiero decir, como todos los demás caballeros de la joven generación. En las últimas 3 décadas, con la reducción de la exploración y las guerras, la posibilidad de conseguir méritos militares y ser canonizado había disminuido, mientras que al mismo tiempo cobraban más importancia otros rasgos para un caballero. Si no cogías la pluma ni sabías leer ni escribir un documento, sería muy difícil gobernar tu propio territorio. Con el establecimiento del campamento del rey en la cresta del viento frío, la zona en la frontera occidental del Reino del Alba había experimentado un repentino aumento de hombres con talento. Pero al mismo tiempo, los requisitos para ser nombrado caballero también se habían elevado a nuevas cotas. Así que, en la actualidad, lo primero que aprendían los aspirantes a caballeros era a leer y escribir,
Y más tarde, si querían ascender en el escalafón, también tenían que dominar toda una variedad de etiqueta. Pero Prius no comprendía por qué Su Alteza Real le había formulado esa pregunta. Muy bien. Asintió el príncipe. Entonces, es hora de mi veredicto. Al escuchar esta frase, Prius retuvo inmediatamente su aliento. Hay dos opciones entre las que puedes elegir. Una es ir a la mina de Pendiente Norte a trabajar durante 20 años para redimir tus pecados. La otra es convertirte en maestro y enseñar a mi pueblo a leer y escribir. Además, como minero no serás tratado como un esclavo. Recibirás un salario y tendrás 3 días de descanso al mes. Por otro lado, los maestros no solo cobran, sino que también tienen derecho a una vivienda gratuita y 2 días de descanso a la semana. Sin embargo, si eliges esta última opción, deberás trabajar hasta cumplir los 50 años, momento en el que podrás abandonar tu puesto. Pero aunque dejes de trabajar, seguirás cobrando como de costumbre. Después de escuchar todo esto, Prius suspiró aliviado. Tal y como había esperado, no tendrían que enfrentarse a la muerte ni al exilio. Pero estas dos opciones le dejaban muy desconcertado. El trabajo en la mina parecía muy duro, pero Su Alteza Real también había dicho que recibirían un salario y vacaciones. ¿Acaso no era necesario ser una persona cultivada para ser maestro? Aparte de leer y escribir, no tenía más conocimientos. ¿Qué sentido tenía enseñar algo a los civiles? ¿Acaso Su Alteza Real creía realmente que podía enseñar a los civiles toda la cultura de la nobleza? Pero lo más importante era que ninguna de las dos opciones mencionaba lo que sucedería con su propio territorio. Así que Prius reunió su valentía, alzó la vista hacia el príncipe y preguntó con cuidado. Alteza, no sé qué pasará con mi territorio cuando elija una de las dos. A partir del momento en que levantaste la espada contra mí, tu territorio ya no te pertenece. Respondió Roland de manera rotunda. En este punto, ya he llegado a un acuerdo con el heredero de la familia Siervo. Una vez que hayas tomado una decisión, el nuevo conde enviará una compensación junto con tu familia a la frontera, de modo que tu territorio quede vacante y él pueda otorgar el título de caballero a otra persona. El corazón de Prius se hundió, pero ese era su territorio, su casa también estaba en su territorio, y había un grupo de gallinas y patos, y un estanque lleno de peces. ¿Cuánto podrían valer todas esas cosas? El nuevo conde seguramente usaría un cuchillo bien afilado para cortarlo todo lo posible. Era difícil decir si conseguiría siquiera 30 roaos de oro por todo ello. El conde había muerto hacía poco, y su heredero ya había abandonado a su propia familia. Una actitud tan despiadada decepcionaba profundamente a Prius. Como cómplice del traidor que se rebeló contra el trono, esta es solo una sentencia menor. Roland hizo una pausa. Además, ¿por qué sientes tanto pesar por un pequeño territorio estéril? Sea cual sea la opción que elijas, mientras ahorres suficiente dinero, podrás adquirir tu propio territorio. Al escuchar aquella frase, el ánimo de Prius mejoró notablemente. La minería no era precisamente su trabajo favorito, pero tampoco tenía otra opción. Altísima realidad, ¿cuál es el salario de un maestro? Como maestro de grado junior, recibirías un pago de 20 royals de plata al mes, con un aumento de 5 royals de plata anuales hasta que cumplas 50 años. Una vez llegues a esa edad, tu salario se mantendrá en el nivel más alto que hayas alcanzado previamente. Ten en cuenta que este trabajo no se puede heredar ni transferir. Prius, con sus limitados conocimientos de aritmética, calculó que ganaría alrededor de 3 royals de oro por año, una cantidad que aumentaría anualmente. Si podía trabajar de 4 a 5 años, sus ingresos serían tan altos como los de su propio territorio. Altísima realidad, ¿qué significa exactamente maestro de grado junior? ¿Hay otros tipos de maestros? Por supuesto, también existen los maestros primarios, que se encargan de enseñar a leer y escribir, y los maestros de grado medio y superior, que imparten todo tipo de conocimientos. Cualquier habilidad única que pueda contribuir al desarrollo de una ciudad fronteriza es bienvenida.
Roland se sentó derecho de golpe. ¿Tienes alguna otra habilidad destacada? Me refiero a habilidades que no sean montar a caballo o esgrima. En realidad, no soy bueno en nada de eso, Toad Prius. Tras una breve vacilación, respondió. Altísima realidad, sé criar pollos y patos, y también pescar. En cuanto pronunció las palabras, Prius se arrepentía de ellas. ¿Qué tipo de habilidades eran esas? Si lo arrojaban a un lugar salvaje, podría sobrevivir. Otros nobles criaban gatos o pájaros, pero a Prius no le interesaba demasiado. Y pescar, eso era lo mismo que cazar, solo un hobby personal. Nunca se le habría ocurrido que Su Alteza Real se mostrara tan interesada en sus habilidades. ¿Cómo los crías? Explícamelo, por favor. Prius se dio cuenta de que no tenía otra opción que bracearse y comenzar a explicar o caer en desgracia. Así que comenzó a compartir su conocimiento acumulado. Bueno, según mi experiencia, es importante añadir grano a la paja, así crecen más rápido. El grano debe mezclarse con arena, ya que así se ahorra comida y tiene el mismo efecto. También es recomendable construir un gallinero en un lugar bien ventilado, donde estén protegidos del sol, la lluvia y el frío. Sobre todo en el verano caluroso, si no hay sombra, es probable que las gallinas dejen de poner huevos. En invierno, es importante darles paja para que no pasen frío. Además, si les das pequeños peces una vez al mes, es poco probable que se enfermen. Por supuesto, también es importante limpiar regularmente el estiércol de pollo. Cuando terminó de hablar, se dio cuenta de que Su Alteza Real se estaba riendo. Así que resulta que la nobleza del territorio occidental no es del todo inútil. ¿Su Alteza Real? Prius no entendía a qué se refería el príncipe. Afortunadamente, Roland Wenboden disipó rápidamente sus temores. Enviaré gente a comprar un grupo de pollos y patos en la fortaleza de Lonesome, y al mismo tiempo, te daré un terreno al oeste de la ciudad fronteriza donde puedas criarlos. Tu pago será el equivalente al de un maestro de grado medio. Durante el primer año, recibirás 50 royals de plata al mes, con un aumento anual de 10 royals de plata. Ten en cuenta que si no logras criar a las aves, tu única opción será la mina. Capítulo 134. Luz matinal. Primero, Roland escribió el trato de Prius en un papel, luego puso el plumín sobre la mesa y se frotó el cuello dolorido. Momentos después, se pudo escuchar la voz de Nictíngale desde atrás. ¿Quieres que te ayude a relajarte, Alteza? Tengo otros 30 prisioneros más con los que tengo que tratar, tal vez más tarde. Roland sonrió y sacudió la cabeza en señal de desaprobación, tomó la campanilla que estaba sobre su mesa y la hizo sonar unas cuantas veces. Cuanto antes terminara con estos asuntos, antes podría comenzar con la tarea de educación general de la ciudad fronteriza. Después de ver la nueva habilidad de Anna, sus expectativas sobre el futuro eran muy altas. La siguiente persona que fue llevada a la sala por los guardias fue un hombre alto, y la primera impresión de Roland sobre él fue que parecía extraordinariamente guapo. No le iba en saga a Carter, que tenía una cara de dios masculino. Por supuesto, en los ojos de Roland, esa belleza le restaba puntos. Después de echar un vistazo a su lista, preguntó. ¿Ferlin Eltec? Había algo diferente en él en comparación con las demás personas, ya que había notas adicionales detrás de su nombre, por lo que Roland siguió leyendo. Jefe de los Caballeros de los Leones, Luz Matinal, primer caballero del territorio occidental. ¿Tienes tantos títulos? Así es, Alteza. Ferlin lo confirmó, a la vez que se arrodillaba. Pensé que alguien como tú, jefe de los leones, estaría en la primera línea de carga. Roland levantó una ceja. ¿Cómo pudiste sobrevivir? Me escondí entre las filas de atrás. Admitió el caballero. Mientras tengas el control de tu caballo y su tamaño de paso sea lo suficientemente bueno, puedes hacer que parezca que vas a toda velocidad, mientras que en realidad no has aumentado mucho la velocidad.
Roland nunca se había esperado que recibiera una respuesta tan directa, pensaba que el otro lado intentaría encontrar alguna excusa para encubrir su propio miedo a luchar, ocultando el hecho de que habían escapado. Parece que este asunto no era tan simple como había pensado en un principio. Claro, el caballero rápidamente explicó su comportamiento más a fondo. En la mañana del tercer día de tu persecución, es decir, el día de la muerte del duque, he estado de pie a su lado, tratando de encontrar una oportunidad para matarlo, pero todavía tenía un gran número de guardias a su lado, que lo rodeaban estrechamente, así que no encontré la oportunidad adecuada para empezar mi ataque, pero afortunadamente, tus tropas fueron capaces de matarlo al final. Durante todo el tiempo que contó su historia mantuvo la cabeza baja. Su Alteza, le expreso mi gratitud por lo que hizo, así que sin importar a dónde me envíe, lo daré todo. La última frase casi se podía considerar una súplica de lealtad, aturdiendo a Roland por un momento, cuando finalmente se recompuso dijo: Levántate y explícamelo con más detalle. Al final, ¿qué pasó entre tú y el duque? Como usted manda, Alteza. Mi esposa Irene era originalmente una civil que trabajaba en un teatro conocido en la fortaleza. Nos conocimos en un encuentro afortunado e inmediatamente nos enamoramos. Tenía la esperanza de casarme con ella, pero mi padre y mi madre no apoyaron la boda. Así que tuve que dejar el territorio y alquilar una habitación en una granja cerca de la fortaleza. Ese también fue el lugar donde nos casamos. Sin embargo, poco después de nuestra boda, Irene finalmente tuvo la oportunidad de su primera actuación formal. Hablando hasta aquí, la voz del caballero se hizo más pequeña. El duque también vio la obra y se enamoró de ella inmediatamente, y no pasó mucho tiempo antes de que entrara en nuestra habitación y atacara a Irene mientras yo todavía estaba fuera en una misión. Me llevó mucho tiempo antes de que finalmente la convenciera de que me contara lo que realmente había pasado, y en el momento en que lo escuché, quería encontrar al duque y hacerlo responsable de sus actos, pero Irene se arrodilló y me suplicó que no actuara de forma imprudente. En el fondo, también sabía que si intentaba hacer algo, mis posibilidades de éxito no eran muy altas. Incluso si fuera capaz de matarlo, nunca podría escapar de las manos de sus guardias personales. E Irene, lo más probable es que se convirtiera en objeto de venganza para el heredero del duque. Sin otra opción, solo pude reprimir mis pensamientos de venganza, hasta que decidió marchar contra la ciudad fronteriza. Aunque no pude vengarme personalmente, ahora Irene finalmente podrá conciliar el sueño sin tener que preocuparse de que alguien entre en su habitación durante la noche. Para mí también ha sido una pesada carga que ahora finalmente se ha quitado de mi corazón, así que por favor permítame agradecerle una vez más. Así que eso es lo que pasó. Roland golpeó la mesa con su pluma, una señal que previamente había acordado con Nictingale, diciéndole que comprobara si el otro lado había mentido. Pronto pudo sentir cómo Nictingale le pellizcaba la escápula izquierda, lo que representaba que el otro lado había dicho la verdad, pero este pellizco fue un poco demasiado fuerte, haciendo que Roland se encogiese un poco. ¿Sabes leer y escribir? Ahora era el turno de Ferlín de sobresaltarse, mostrando que claramente no podía seguir el hilo de los pensamientos del príncipe. Sí. Entonces voy a anunciar mi veredicto ahora. Roland le dio las mismas opciones que le había dado a Prius. ¿Cuál es tu elección? Alteza, ¿no quiere que luche por usted, ya sea un duelo a caballo solitario o una batalla en grupo? No, no lo quiero. Lo interrumpió Roland. No hay aristócratas en mi ejército, y en el futuro no reclutaré a ninguno de ellos. Es un ejército civil totalmente armado, y tú mismo, durante el resto de tu vida, no volverás a tener la oportunidad de volver a empuñar un arma. ¿Sí? Ferlín se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de asentir finalmente. Entiendo. En ese caso, elijo convertirme en maestro. Has hecho una elección sabia. Los maestros pueden obtener vivienda gratuita, y su salario también es muy bueno. Voy a enviar a alguien de vuelta a tu casa, para que traiga a tu esposa, para que puedas seguir viviendo una buena vida aquí juntos. Después de dar su juicio, Roland dio la señal de que Ferlín podía irse. Espera, Alteza.
Te ruego que me escuches y me concedas un favor. Ferlín se quedó ahí de rodillas. Querías decir que los otros caballeros, si no pueden ser maestros, su única opción es trabajar en las minas durante 20 años, ¿cierto? Así es, exactamente, respondió el príncipe. Altura real. Tengo un hombre llamado Harlon. Es un caballero viejo y experimentado, pero no sabe leer. ¿Puedo pagarlo con monedas reales para que no sea enviado a las minas? Claro que no. Roland negó su petición de inmediato. Si pudieras redimir tu crimen con dinero, simplemente volverías a la fortaleza. Pero tiene casi 50 años, y ese tipo de trabajo, donde no ve la luz del día, destruiría su cuerpo. No es lo suficientemente fuerte como para trabajar en las minas, pero aún así pudo atacar a Bordertown. Además, mi mina no es una oscura mina de carbón como estás imaginando. Tengo una máquina de vapor que ayuda con la extracción y el transporte, y el personal incluso tiene vacaciones fijas. ¿No te parece que eso es suficiente? Roland tomó la campana, preparándose para llamar al siguiente prisionero. Mi señor, Ferlín se puso nervioso y se arrodilló otra vez. mi familia tiene un mapa del tesoro, que tiene al menos 400 años de antigüedad, y estoy dispuesto a usarlo para comprar su libertad. Un mapa del tesoro con más de 400 años. La incertidumbre se reflejó en el príncipe. ¿Estás seguro de que no fue alguno de tus ancestros el que tomó carbón y dibujó casualmente un mapa para engañar a la generación más joven? No está dibujado con carbón ni con tinta. Negó el caballero sacudiendo la cabeza. Luego puso su mano en la frente, como si estuviera tratando de recordar el dibujo. No puedo decir con qué material está hecho. Las líneas son muy delicadas, suaves y flexibles, y ha estado guardado en nuestros sótanos por décadas, pero ni los dibujos ni el texto muestran signos de decoloración. Mi padre me dijo que se transmitió de generación en generación, y que describe la ubicación de un tesoro. Se supone que está escondido profundo en el bosque del noroeste, llamado Concealing Forest, pero para llegar ahí tendrían que cruzar las tierras yermas. Así que para nosotros, era imposible ir allí. Roland volvió a golpear la mesa con su pluma y Nictinga le apretó su lado izquierdo. Bueno, incluso en el caso de que lo que dices sea cierto, todavía está el problema de que el mapa del tesoro debería estar escondido en el sótano de tu casa familiar. Ya has renunciado a tu derecho de herencia, y temo que ellos no te reciban gustosos de nuevo. Lo que dice es cierto, Asintió Ferlín. pero he memorizado completamente el contenido de los dibujos, los patrones de arriba y el texto. Más o menos puedo reproducirlos, dijo mientras se acercaba a la mesa. Entonces, dibuja el mapa. Roland empujó su pluma y un pedazo de papel en su dirección. Si lo que dices es verdad, haré una excepción en tu caso. Su Alteza es demasiado amable. Ferlín se sentó y comenzó a dibujar el mapa del tesoro. Era cierto, Morning Light no solo era bueno en la lucha, no, también era talentoso en la pintura y la caligrafía. Pronto, un mapa topográfico apareció frente a Roland. El mapa mostraba realmente el área detrás de la cadena de montañas Impassable. En el extremo inferior derecho del mapa había montañas. Alrededor del centro, Ferlín dibujó un triángulo equilátero, cuyos 3 vértices señalaban a lugares diferentes. Un vértice terminaba en el pie de la pendiente norte, otro señalaba a un símbolo hexagonal estrellado dentro del bosque Concealing Forest, que probablemente era el supuesto lugar del tesoro. Sin embargo, toda la atención de Roland se centró en el tercer vértice del triángulo, que señalaba a los Wildlands, en lo alto de una cima dentada de montaña, donde se leía la palabra Taquila. Saludos a todos los salvadoreños viendo este video. Son lo máximo. Capítulo 135, empezando por lo básico. Los demonios crecen en número cada día, pero nosotros disminuimos. La santa ciudad de Taquila ha caído en manos del enemigo. Nuestra única opción es dispersarnos en todas las direcciones. Huimos por montañas y crucemos ríos, lo más alejados posible de los infiernos. ¿Pero a dónde huyes la próxima vez? ¿Qué opinas al respecto? De vuelta en su oficina, Roland cerró la ilusión del antiguo libro y se volvió hacia Skrull para conocer su opinión al respecto.
Si lo que recordó el caballero es cierto, esto realmente sería una increíble coincidencia. Scroll dudó un momento antes de continuar speaking, pensando cuidadosamente sus siguientes palabras. El contenido del mapa del tesoro y lo que está registrado en el antiguo libro es lo mismo, por lo que esto demuestra que la iglesia entró en las tierras salvajes y construyó un punto de resistencia contra los diablos allí. Además, los puntos marcados en el mapa son quizás las torres de defensa, los puestos, los almacenes o lo que hayan construido allí. ¿Quieres decir que no es realmente un mapa del tesoro? Por supuesto que no. Después de todo, la iglesia no es un grupo de bandidos o piratas. No necesitan esconder sus tesoros, pero podrían dejar un dibujo para ayudar a las generaciones futuras. Roland asintió con la cabeza. Entonces, ¿esto es solo un mapa? Aunque no está claro por qué la iglesia no registró este período en la historia, creo que las ruinas enterradas en el bosque del este no son las únicas de su especie. Analizó Scroll. Si los lugares marcados en el mapa son solo algunas instalaciones, las posibilidades de encontrar algo después de tantos siglos no son tan altas. Pero si tiene un almacén en el sótano, probablemente sea otro sitio subterráneo, y podemos descubrir algunas pistas de ello. ¿Qué clase de pistas? Como el motivo por el cual la iglesia oculta la existencia de los diablos. ¿Por qué resisten a los diablos, pero los ocultan cuidadosamente? Se detuvo un momento, su voz se volvió un poco inestable. ¿Y por qué nos llaman brujas, mensajeras del diablo, y por qué quieren matarnos? Roland no sabía cómo confortarla, así que se quedó callado durante un momento, sin encontrar las palabras correctas. Solo después de un rato comenzó a hablar lentamente. Desafortunadamente no sé cuán preciso es el dibujo. Según tengo entendido, el mapa original no fue dibujado a mano. ¿Quieres que Nightingale vaya a la casa del caballero? No suena bien, Negó Roland. El mapa del tesoro se ha transmitido durante siglos, así que la posibilidad de que el depósito esté lleno de piedras de Dios de la venganza u otras trampas es alta. Dijo, señalando el símbolo triangular. De cualquier manera, ese lugar está fuera de nuestro alcance por ahora. Si este es el área de nuestra mina en el Cerro Norte, entonces el lugar donde está la estrella hexagonal está a unos 50 kilómetros de nosotros, casi a la misma distancia que hay entre la ciudad fronteriza y la fortaleza Longsong. A menos que sea Lightning, quien puede recorrer esa distancia en un día, el resto de nosotros tendría que caminar durante 2 o 3 días. ¿Qué haremos si nos encontramos con algunos de los diablos en el camino? No quiero que les pase algo a ustedes. Puedes dejar que Lightning explore el bosque desde el aire. Quizás pueda encontrar algo. Sugirió Scroll. Es una opción viable. Roland se levantó de inmediato. La próxima vez que vuelva, le daré su nueva misión, pero mientras tanto, quiero ir a la mina del Cerro Norte mientras te preparas para dar tu próxima clase. Si necesitas más copias de los libros, ve a ver a Soraya. Ella se ocupará de ello. No olvides continuar dando las clases esta noche. Ahora que Roland había impartido las primeras clases de su nuevo curso primario, podía pasarle el puesto de maestro a Scroll. Con su lectura y escritura fonética y su habilidad para repetir todo lo que había escuchado o leído, Roland creía que tenía todo lo necesario para ser una buena maestra. Sí, Alteza. Dijo Scroll mientras saludaba y se marchaba. El área de prueba y producción cerca de la mina del Cerro Norte era ahora más del doble de grande que antes, y los 2 agujeros necesarios para la producción del cañón de 12 libras aún estaban en el suelo. Cuando Roland llegó al área de pruebas, vio inmediatamente a Ana practicando su nueva habilidad. Sobre la mesa junto a ella, había 2 productos terminados que lucían exactamente como tubos de acero. Inmediatamente las levantó para examinarlas más de cerca. Los tubos de acero eran perfectamente redondos y tenían una superficie totalmente lisa, sin la más mínima hendidura, y la luz solar atravesaba el orificio central sin problema alguno. Para comparar el grosor de las paredes del tubo, Roland introdujo sus dedos en los orificios.
De este modo, descubrió que tenían exactamente el mismo tamaño. Roland no dejaba de admirar su trabajo. ¿Cómo has sido capaz de hacer esto? Echa un vistazo, dijo. Ana recogió una barra de acero recién cortada, la apoyó en su palma y metió un hilo de su llama negra por un extremo, haciéndolo pasar por todo el cuerpo. A continuación, hizo que el hilo girara en torno al centro de un círculo y pronto el orificio quedó terminado. ¡Qué habilidad más increíble!, pensó Roland. Con su magia, Ana es capaz de realizar corte por hilo caliente y, al mismo tiempo, su precisión y control son insuperables. Con Ana, la producción industrial de Bordertown alcanzaría cotas desconocidas. Conteniendo su entusiasmo, dijo: Empecemos por unas pruebas básicas. Las pruebas básicas incluyeron el análisis del alcance de sus habilidades, la fuerza de las mismas y su duración. Nightingale también participó en el examen, apareció de su niebla y se encargó de observar si había algún cambio en la magia de dentro del cuerpo de Ana. Los resultados mostraron que, además de un aumento considerable en la fuerza de su habilidad y en la duración de sus hechizos, el rango en el que podía utilizar su llama seguía siendo de unos 5 metros, y solo dentro de un radio de 3 metros era capaz de ejercer un control preciso. Además, su magia seguía perteneciendo a la categoría de la convocatoria y podía ser anulada por la piedra de la venganza de Dios. Cuando Ana ordenaba a su llama negra que entrara en el rango de la piedra, ésta desaparecía repentinamente. A menos que lograra evolucionar y acceder directamente a su magia, no podría superar este obstáculo. No obstante, las nuevas capacidades de Ana seguían perteneciendo a la categoría de la transformación de la tierra. Con su llama negra, resultaba mucho más fácil producir maquinaria industrial, y su habilidad para reproducir todo tipo de herramientas podía considerarse el método definitivo para elevar el procesamiento mecánico a un nuevo nivel. Sin embargo, una producción industrial a gran escala no era algo que una sola persona pudiera lograr por sí misma. Por ejemplo, Carl ya había terminado uno de los hornos que tenía que construir en la colina cercana a la mina de North Slope. Sin embargo, cuando lo pusieron a prueba, descubrieron que, si bien podían usarla para producir ladrillos de barro destinados a la fabricación de cemento, su tolerancia térmica no era la requerida. Así que, en última instancia, seguían dependiendo exclusivamente de Ana para obtener el cemento necesario. Afortunadamente, desde su mayoría de edad, ya no era preciso que ella entrara en la sala polvorienta para completar el proceso de calcinación. Roland sí tenía una solución al problema de la temperatura, como, por ejemplo, usar un motor de vapor para crear suficiente viento y mejorar así la temperatura del horno, y dejar que el aire caliente circulase para minimizar la pérdida de calor. Pero sin Ana, era imposible crear otro motor de vapor. Después de todo, solo ella podía soldar los componentes clave. Se podría decir que la creación de maquinaria industrial recaía sobre los hombros de Anna. Si ella desapareciera, la llamada revolución industrial no sería más que flores en un espejo o la luna reflejada en un lago. Durante los meses de los demonios, Roland había hecho todo lo posible por sobrevivir, y ahora que la amenaza de las bestias demoníacas había desaparecido y la fuerte Lonzón les había proporcionado más población y capital, por supuesto que quería cambiar las cosas. Empecemos por lo básico, dijo. Dejó que Ana cortara una lámina de acero de 2 dedos de ancho y 1 milímetro de grosor. A continuación, marcó una distancia de 1 centímetro en ella, repitiendo el proceso hasta obtener una regla de 10 centímetros. Luego hizo que la llama negra de Anna subiera por la lámina de acero y marcara unos surcos verticales a intervalos regulares. Gracias a su fino control, la distancia entre cada uno de los surcos era prácticamente idéntica. La intención de Roland era que esta regla fuera solo el comienzo. Después, quería crear todo tipo de herramientas de medida para definir muestras de pesos y medidas uniformes. Esos estándares se registrarían en manuales, formando parte inseparable de sus cursos educativos. Capítulo 136.
El dilema. Las últimas 2 semanas en el puerto de Clearwater parecían una festividad continua, incluso desde lo alto, desde el balcón de la Torre del Señor, Ryan podía sentir la exuberante atmósfera de la ciudad. La gente y los materiales trasladados desde la Ciudad del Águila habían aumentado considerablemente el poderío del puerto, y los saqueadores habían tenido una cosecha muy fructífera, mientras que los traficantes de esclavos no habían sido menos exitosos. Después de esta serie de batallas, la flota de las Velas Negras no solo no había sufrido muchas pérdidas, sino que podía incluso aumentar sus filas con nuevos esclavos que se encontraban en ese mismo momento en el puerto, sometidos a un riguroso entrenamiento. En unos días, zarparían hacia las islas de los fiordos para iniciar su primera expedición de saqueo del año. Su Majestad la Reina también había proclamado la esclavitud real, de modo que, siempre que esos esclavos capturados en la Ciudad del Águila consiguieran nuevos esclavos a su vez, podrían canjearlos por su libertad. De este modo, podrían ascender del rango de esclavo al de ciudadano de pleno derecho del puerto de Clearwater. Con ese decreto de aliento, se garantizaba que los antiguos residentes de la Ciudad del Águila, que ahora eran esclavos, se esforzarían al máximo en la lucha por su majestad. Ese día, el derrotado Timothy debería haber regresado a la ciudad del rey, de modo que no tenía ninguna posibilidad de impedir la conquista de la reina de Clearwater. Con el paso del tiempo, García Wimbledon se convertiría inevitablemente en la reina de Greycastle. Pensando en ello, Ryan no comprendía por qué no veía ni un mínimo rastro de felicidad en el rostro de la reina, sino todo lo contrario, sus cejas siempre fruncidas en una expresión de disgusto. Su Majestad, los jefes de los clanes de la Arena y los Huesos Negros han venido a verla, anunció un guardia desde el otro lado de la puerta. En ese momento, se escuchó la voz del guardia a través de la puerta. Ryan miró a su Majestad, pero ésta no mostraba ningún signo de estar escuchando, así que él dijo: Hagan pasar a los visitantes. Su Majestad, ya fuera para descansar, reunirse o simplemente recibir visitas, siempre se encontraba en lo alto de la torre. Siempre que el tiempo lo permitía, la terraza era el lugar de reunión de García. La mayoría de la gente no se sentía cómoda suspendida en el aire, con el ligero olor a pescado del viento marino azotándoles la cara. Y los sureños no eran una excepción. La jefa del clan de la Arena era una mujer menuda, pero también actuaba como diosa de su clan. La primera vez que Ryan oyó hablar de ello, se rió por lo bajo: diosa, qué exageración. No es más que una bruja corrupta. El jefe del clan de los Huesos Negros era un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices y unos brazos y piernas extraordinariamente musculosos. En cada reunión, era preciso rodearle de 3 o 4 guardias, por si acaso tenía intención de atentar contra su majestad. Nada más poner un pie en la terraza, los 2 jefes de clan arqueaban las cejas, pero rápidamente cambiaban de expresión y se arrodillaban para rendir pleitesía a su majestad. Que siempre haya un oasis ante ti, y que las estrellas del cielo iluminen siempre tu camino, dijeron. ¡Levantaos!, ordenó García mientras ella misma se sentaba en el parapeto. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás satisfecha con tu nuevo hogar? Todo está bien. Respondió la diosa Caaba deprisa. Aquí la tierra tiene agua y bosques, lo cual es mucho más cómodo que la vida en Ciudad de Arena, donde el viento sopla la arena por todas partes. Si todo está a tu gusto, entonces ¿por qué viniste a verme? Su Majestad tiene que... En el momento en que el jefe del clan Hueso Negro abrió la boca para hablar, ya lo interrumpió Caaba. Sí, Su Majestad. Después de la última batalla, muchos de nuestros guerreros se debilitaron y desanimaron, solo después de una nueva dosis de píldoras sus síntomas mejoraron, pero no tenemos suficientes píldoras en nuestras manos. Así que nos gustaría pedirle que nos diera más píldoras. Quería decir lo mismo, murmuró el jefe del clan Hueso Negro después de recibir una mirada de Caaba. Estas píldoras son muy complicadas de producir. Y tienen ingredientes raros. No tengo mucho excedente.
Pero ten la seguridad de que cuando se produzca el nuevo lote de píldoras, te las daré lo antes posible. Pero no olvides preparar los reales de oro. Si no son suficientes, tendrás que pagar de otras maneras. Su Majestad, le pido perdón por mi petición. Kaaba dudó por un momento. Me pregunto cuándo se hará el próximo lote. No puedo darte esta información. García se pasó la mano por el pelo, arreglando el caos que había creado la brisa marina. Todas las noticias sobre las píldoras son secretas. Solo puedes volver y esperar pacientemente. Esos soldados solo están desanimados. Déjalos descansar un poco más, entonces todo estará bien. Después de recibir una señal de García, sus guardias se acercaron para rodear a los jefes de clan y los llevaron de vuelta, sin darles la oportunidad de decir más palabras. Cuando la puerta se cerró tras ellos, García suspiró suavemente. Ryan, que rara vez había escuchado un tono así de la reina, tuvo que preguntar. Su Majestad, ¿no cree que fue un error dejar que los habitantes de la arena se establecieran en nuestra frontera sur? Un día, cuando se fortalezcan. No, Ryan. García negó con la cabeza. Nunca me he preocupado por los habitantes de la arena. Nunca serán una amenaza para Puerto Clearwater. El lago en su territorio está exactamente en el medio entre los dos clanes, pero el río que desemboca en el lago pasa primero por Puerto Clearwater. Así que mientras yo bloqueé el río, la cantidad de agua en el lago se reducirá y empezarán a luchar entre ellos. Esta es también la razón exacta por la que elegí al clan de la arenisca y al clan Hueso Negro. Su relación nunca ha sido armoniosa. Entonces, ¿te preocupa el asunto de las píldoras? García no le respondió. Sin embargo, justo en ese momento un guardia llamó una vez más a la puerta y anunció. Su Majestad, el sacerdote de la iglesia, Vicar. ¡Hazlo entrar! La reina se puso de pie y su rostro se oscureció. Su Majestad, García Wimbledon, la saludo en nombre de la ciudad santa. El sacerdote entró en la terraza mientras hacía una reverencia. ¿Píldoras? ¿Por qué es que los lotes anteriores de píldoras que siempre se habían servido a tiempo, pero este lote se ha retrasado tanto? García preguntó con frialdad. Su Majestad, no hay necesidad de enfadarse, esta es exactamente la razón por la que he venido. Dicar tuvo que secarse el sudor de la frente. Me pediste comprar 5.000 píldoras, pero eso es demasiado, incluso si tomamos todas las píldoras producidas para Hermes, no podemos cumplir con tu solicitud. Esta vez traje todo lo que pude conmigo. ¿Cuánto? Interrumpió García. 1.000. Dijo Dicar con voz consoladora. El resto se enviará después de un tiempo. ¿Y seguirá siendo lo mismo que se prometió anteriormente? La expresión facial de García se volvió un poco más agradable. Sabes que quiero tener tantos como pueda. ¿Dónde has almacenado las píldoras? Voy a enviar a alguien inmediatamente a buscarlas. En la iglesia, los reales de oro. Esta vez, ¿no reduciré la cantidad de reales de oro? García se paró directamente frente a Dicar y le susurró al oído. Pero si la entrega de las píldoras se retrasa aún más, tu cabeza colgará en el mástil más alto de mi barco insignia, y te puedo garantizar que el arzobispo no derramará una sola lágrima por ti. Al escuchar esto, el sacerdote palideció y pidió directamente que lo excusaran. Cuando se había ido, García volvió a la barandilla y miró hacia el mar. Su cabello fue levantado por la brisa marina, al igual que las banderas de sus barcos, ondeando en el viento. Tenías razón, me preocupan las píldoras. La voz de García parecía distante. Si Timoteo hubiera esperado 2 meses más, mi preparación habría sido más adecuada, pero se había movido demasiado rápido. Has hecho un gran trabajo. Ryan pensó para sí mismo, ¿quién podría haber hecho un mejor trabajo? En el momento en que había ocupado Igoseri,
ya había comenzado a preparar el camino para su retirada. Había ordenado a sus soldados que se llevaran todos los materiales y residentes utilizables, mientras que al mismo tiempo permitía que se cavaran zanjas en toda la ciudad, llenándolas después con agua negra. Como tenían escasez de mano de obra, García intercambió el territorio entre la frontera sur y la tierra salvaje por el apoyo de los habitantes de las arenas. Luego les dio algunas píldoras a los guerreros del clan y les permitió atacar a los caballeros de Timothy desde ambos lados. Sin embargo, para asegurarse de que sus seguidores leales pudieran resistir la última carga abrumadora, no dudaron ni un momento en tragarse las drogas secretas ellos mismos. La medicina secreta proporcionada por la iglesia no era como lo que habían contado, permitiendo vivir sin ninguna obstrucción. Después de tragarlas una vez, si no recibían la siguiente dosis lo suficientemente rápido, la medicación se convertía en veneno, haciéndolos débiles y luego morir de dolor debido a la atrofia muscular. Si solo fueran los habitantes de las arenas, no me importaría. Pero la gente que trabajó para mí merece algo mejor. Hizo una pausa. Ryan, lleva a algunos hombres para recibir las píldoras y distribuirlas entre nuestros valientes guerreros. Pero solo usa la mitad de ellas, de esta manera podemos durar un poco más. Como usted ordene, Su Majestad. Cuando Ryan ya estaba a mitad de camino hacia la puerta, pudieron escuchar la voz de los guardias por tercera vez a través de la puerta. Su Majestad, acabamos de recibir una carta secreta de la Ciudad Real. Espera un momento, primero leamos la carta y luego puedes irte. Ordenó García. Sí, Su Majestad. Ryan recibió la carta del guardia, rompió el sello y quitó el pergamino. La mayoría de estas cartas contenían información enviada por los espías escondidos en todas partes del país. Nunca estaban firmadas, nunca tenían un destinatario escrito y su contenido también era siempre lo más conciso y claro posible normalmente. Pero cuando vio la primera oración, todo su cuerpo se quedó enraizado de repente. En el 22º día de primavera, la Iglesia se apoderó de la capital del reino del invierno eterno, declarando que el reino ahora está bajo su dominio.